Bienvenidos a Flytest Argentina, señoras y señores. ¿Cómo le va a todo el mundo? Tanto tiempo que no nos vemos. Hoy les vamos a estar dando un tip de... esto es lo que yo llamo una caja antichoque. Sí, no es una básica caja de herramientas, ¿no? No es. Pero adentro no tenemos tantas herramientas. Tenemos cosas que a nosotros nos pueden llegar a servir a la hora de ir a volar para hacer arreglos rápidos. Vamos a comenzar por ahí. ¿Y qué tenemos? Nuestras queridas baterías. Nunca pueden faltar las baterías. Se llevan generalmente, tengan un par de más. Acá se pueden ver claramente que nosotros aquí tenemos bastantes. Después, gomitas. Gomas, las pueden conseguir en cualquier lado, no son difíciles de conseguir. Esto, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en el Sky Surfer, que está ahí arriba. Lo utilizamos para atar el ala, ya que perdió un par de los imancitos, y con dos escarbadientes que también están aquí adentro, atamos el ala con gomitas. Después, otra cosa que es importante que está aquí es el tester de baterías. Siempre tienen que llevar el tester de baterías al campo de vuelo, por si, bueno, ustedes, generalmente es algo que yo recomiendo, es chequear las baterías antes de volar. ¿Sí? Se chequean. Bueno, entonces lo que tenemos aquí básicamente son baterías. Bien, vamos a abrir y acá tenemos dividido esto en dos partes. Vamos a comenzar con lo que está aquí adentro. Tenemos cinta scotch, es muy importante por el simple hecho de que un corte rápido, ya que nosotros volamos con aviones de FOAM, EPP, EPO, todas especies de telgopor. Un corte se soluciona rápidamente con esto. Por ejemplo, qué sé yo, si se rompe un poco el alerón, ustedes le pegan un poco de cinta, hacen que se meta exactamente bien en donde está, digamos, la conexión entre alerón y fuselaje, y bueno, está perfecto. Después, pegamentos, very important, muy importante. Pegamentos, la gotita gel, tenemos también la gotita líquida. Oxipol, tanto el cemento como el transparente. El transparente, como siempre digo yo, es algo que cualquier aeromodelista debería tener. Y después tenemos hélices, toda clase de hélices. Traten de llevar las hélices que ustedes utilizan generalmente en sus aviones, siempre de repuesto. Después tenemos electrónica, tenemos cargadores, muchos cargadores diferentes. Y este es el más importante de todos. El cargador para autos, señoras y señores. Este cargador ustedes lo deben tener en todos lados. Más si están en el campo, cargan la batería con el auto. Me parece importante eso. Bueno, vamos a seguir entonces por aquí. Muy bien, y aquí, ¿qué tenemos? Herramientas como pinzas, dos pinzas. Esta generalmente sirve para hacer cortes. Esta que tengo aquí en mi mano, para hacer cortes. Estas sirven más para moldear. Después tenemos destornilladores diferentes. Cuanto más chiquitos mejor, siempre digo yo. Generalmente los aviones que nosotros volamos son bastante chiquitos y tienen microservos, no de Turner, los famosos microservos de 9 gramos. Después, clips. Nosotros con esta clase de clips arreglamos el Sky Surfer. O
sea que siempre está bueno tener clips, alambre, por dicho. Pues escarbadientes, como yo dije, arreglamos el ala y qué sé yo, pueden hacer un avioncito de papel, conectar el escarbadiente de un servo extra y lo tiran. Divertido. Después pilas AA, las pilas que utilizan su control, etc. Después motores extras, siempre programables. Después aquí tuercas. Nosotros generalmente, como no tenemos, digamos, el soporte de la hélice, utilizamos aquí dentro, tenemos las tuerquitas. Después, esto sí que vale, esto vale oro. Clevis, cuernos, soporte de alambre, esto que está aquí adentro de la bolsita vale oro, esto siempre lo tienen que tener, sinceramente, siempre a mano. Después, más hélices, más hélices, tienen todas, ¿sí? Después tenemos cúter, cortan, ojo, junto con aquí la traba, ¿sí? Ahí, traba. Siempre importante el cúter. Llave, especialmente la llave que ustedes utilizaron con estas tuerquitas, siempre la llave, ¿sí? Después, por último, una tapita. Ustedes moldean con el cúter, cortan y tienen una tapita si necesitan, por ejemplo, si tienen una batería más grande, moldean la tapita, tienen la tapita. Para que no se les caiga, digamos, en medio vuelo la batería, eso podría llegar a ser divertido para mí y tal vez no para que esté volando. Bueno, esto sería absolutamente todo. Como siempre, yo les recuerdo que deben visitar nuestra página web, que es www.flytestargentina.webstarts.com, y como siempre estamos en Facebook, en este caso está en el iPod. Bueno, estamos en Facebook, entren a www.facebook.com/flytestargentina y nos encontrarán. Y también recuerden, como siempre, visitar a nuestros queridos partners que están acá arriba nuestro, bien al norte, en la ciudad de Ohio, Estados Unidos. Visiten www.flytest.com. Nos vemos la próxima y